Muy buenas noches con todos. Una vez más les saludo en el amor de Dios. Bueno, en esta noche me tocó a compartir la palabra de Dios y yo no puedo ir sin compartir la palabra. ¿Amén? Bueno, es un día domingo, un día especial para mí. Y bueno, en la noche he estado orando bastante. ¿Qué tema voy a compartir? Hay muchos temas, pero yo estaba buscando tema específico para a ustedes y para mí, no solamente para compartir a la iglesia, sino que es personal, algo que puede servir para mí y algo que puede edificar a la iglesia. Entonces, hermanos, es una bendición para mí, estoy emocionado totalmente. Estábamos almorzando y yo estaba aguantado decir palabras y expresar delante del hermano cuando estaba comiendo, cuando estábamos compartiendo, porque es algo que una persona no puede hacer y algo que Dios hace en la vida de la persona. Entonces, es que yo no puedo hacer con mi fuerza, es que puedo hacer con la ayuda de Dios. Entonces, yo estaba pensando en lo que Dios hace en mi vida y en lo que Dios hace en la vida de aquella persona. Entonces, no merezco eso, sino que es por la gracia de Dios. Entonces, y yo estaba agradecido y yo conté a una hermana, no sé qué decir palabra, pero trato de dejar en secreto, no puedo expresar lo que Dios hace, no puedo decir lo que Dios hace, no puedo cifrar. Amén, hermanos. Pero más o menos el tema no voy a especificar, pero es una historia. Toda esta semana nosotros hemos tratado de diferentes puntos, de diferentes tramas y diferentes actividades, pero solo hemos enfocado sobre edificarnos y el propósito y el llamado de una persona, de ser hijo de Dios. Pero en esta noche vamos a más aclarar y enfatizar y verle más profundo cuál es nuestro llamado y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. No voy a usar mucho Biblia y muchos textos, solamente voy a contar una historia y ustedes van a estar atentos con lo que voy a contar y algunos puntos de la historia yo voy a estar poniendo para que podamos entender y para que podamos aplicar en nuestra vida. Bueno, antes de nada vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Jesús, te bendecimos tu nombre, bendecimos, Señor, casa de adoración. Señor, administra tu palabra, Señor, que la palabra tuya que no regrese vacía, sino que podamos aplicar en nuestra día y en nuestra vida. Que tú seas, Señor, inspirando, que tú seas transmitiendo a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Para tener un poco de conocimiento de qué texto, quizás están preguntando de qué texto o de qué libro va a contar una historia o así. Bueno, se encuentra en Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Es una historia más conocida y más popular que personas utilizan, la tempestad. Y esa es la historia más conocida. Hasta los niños conocen, hasta los adolescentes conocen. Bueno, mientras yo estar contando, ustedes sigan pensando en algunos puntos y de qué va a tratar o de qué Dios quería hacer mostrar a los discípulos. Bueno, la historia se comienza así. Un día Jesús estaba enseñando en la orilla del mar. Llegaron mucha gente, mucha multitud de personas. Entonces Jesús empezó a subir en el barco. Desde allí enseñaba a las personas. Cuando llegó la tarde, Jesús dijo a sus seguidores más cercanos, a sus discípulos: vamos a cruzar a otro lado del mar. Jesús con sus seguidores fueron y otros más botes también le siguieron. En el medio del mar desató una tormenta con olas y vientos. Mientras Jesús estaba dormido detrás del bote con una almohada, entonces los discípulos de Jesús empezaron a gritar: Maestro, Maestro, ¿no te importa que vamos a morir? Sálvanos. Entonces Jesús levantó. Entonces calmó toda la tempestad y el viento se tranquilizó totalmente. Quedó normal. Entonces Jesús
le miró a sus discípulos. ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Entre ellos discutían. ¿Quién es este hombre que hasta los vientos y los mares le obedecen? Es una historia muy bonita que a mí me encanta bastante. Entonces, esa historia no es larga, esa historia es muy chiquita, pero hay puntos importantes. Antes de entrar en enseñanza, yo quiero hacerles entender de qué está resumida esa historia. Todo Marcos está enseñado de parábolas en parábolas. Jesús estaba contando parábolas del sembrador, de la semilla, del sal, de la luz. Entonces Jesús viene haciendo milagros hasta que llegó a enseñar en el mar. Entonces de ahí se empieza la historia. Entonces quiere decir que son los comienzos del ministerio de Jesús. El Marcos habla de los ministerios de Jesús. Entonces los discípulos también eran discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Es algo discipulado por un maestro. Entonces, los discípulos de Jesús, para entender mucho más mejor, entonces los seguidores de Jesús aprendían de Jesús, aprendían de lo que Jesús estaba haciendo. Ellos andaban con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, hablaban con Jesús, oraban con Jesús. Entonces, ellos sabían y veían lo que Jesús hacía, milagros. Entonces, llega a un punto más importante que voy a tratar, es que ¿por qué muchas veces surgen muchas preguntas? ¿Por qué Jesús durmió? ¿Era a propósito o era? Porque podemos entender que tiene dos partes importantes Jesús. Era persona y era Dios. Entonces, hay dos ministerios. Al mismo tiempo era hombre, al mismo tiempo era Dios. Entonces, los discípulos no entendían, no comprendían lo que Jesús hacía. ¿A qué quiero poner como punto principal? Es que la persona o el creyente lleva tiempo, pero hay algunos que no entienden de qué Dios quiere tratar en su vida. A veces hace de su manera, o como lo quiere, o como lo nace. A su manera le hace, pero no a la manera de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Es una pregunta tremenda. Es que yo puedo hacer pregunta a vos, yo puedo decir, ¿por qué no confías en Dios si tú has estado congregando 20 años y no conoces el propósito de Dios y tu llamado? Que tú diriges una alabanza y cantas, pero todavía no descubres. Eso quiere decir que Dios todavía no te ha revelado. Amén. Todavía Dios no te ha revelado su propósito. Es en cuanto a caminar, hay la experiencia que cuando llevamos con Jesús, estamos llegando a la plenitud. A veces estamos yendo en escalas que Jesús va a seguir revelando en tu vida. Entonces, Jesús hace una pregunta: ¿por qué tienen miedo si ustedes han mirado mis milagros? Si usted ora conmigo, si usted anda conmigo, si usted ve que yo sano a los enfermos, si yo levanto a los muertos, ¿y por qué no crees en mí en una circunstancia tan simple? Esto puede hacer una pregunta tú mismo, vos. ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar estoy? A veces como humano, a veces pensamos solamente en nosotros mismos. No ponemos a Dios primero en nuestra vida. Es mi experiencia, hermanos. Es mi experiencia que yo he pasado y hasta ahora le vivo. Quiero hacer la cosa de Dios, pero a mi manera.
Quiero hacer cosas de Dios como me nace a mí. Entonces, Jesús enseñaba a sus seguidores totalmente, ellos andaban con Jesús, ni apartaban con Jesús, porque un seguidor o un discípulo es que alguien que es un maestro de alto rango. En el Antiguo Testamento, como los escribas, como los fariseos, tenían seguidores. Ellos andaban con ellos, enseñaban todas las cosas. Entonces Jesús también tenía un rango de autoridad, que era Dios, y que también enseñaba a sus seguidores. Entonces, en tu vida debe ser primero Dios, el rango de Dios debe ser Dios primero en tu vida, en el ministerio, en tu llamado. No yo, no vos, a usted. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar, hermanos? Podemos entender que la historia continúa. Más allá cuando cruzaron, sucede algo muy importante, hermanos. Sucede algo muy importante. Es sobre el hombre gadareno. No sé si ustedes se acuerdan de ese texto. Que no conocía a Dios, que no sabía el nombre de Jesús, que nunca vio y que no estaba normal en su conciencia, en su conocimiento, no estaba en buena salud. Pero cuando Jesús llegó, le dijo, acercó corriendo y llegó, dijo: Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Qué raro eso. Hijo de Dios Altísimo, ¿por qué has venido antes del tiempo a atormentarnos? Mientras que sus discípulos ni sabían que Jesús era Hijo de Dios, pero el Satanás que estaba dentro del cuerpo del hombre sabía que sí era Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Muchas veces, como cristianos, llevamos tiempo, pero todavía no hemos conocido a Jesús. Todavía no hemos descubierto cómo Dios está actuando en tu vida, cómo Dios está moviendo, cómo Dios te está inspirando. Todavía falta la revelación en tu vida. Entonces, pero el diablo conoce, pero eso a mí siempre me hace entender que eso hace a entender a los seguidores de Jesús. Cuando escucharon a eso, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, él quedaron asombrados. ¡Wow! Hijo de Dios Altísimo, que estamos siguiendo tantos años, pero no hemos aprendido, que no hemos conocido de verdad. Entonces, podemos mirar de dos puntos importantes, que hay dos cosas que podemos mirar. Eso es la confianza. Y otro, caminar con Jesús. Es vivir con Jesús diario. Otro, entender el llamado de Dios y el propósito de Dios en tu vida. Hay más puntos importantes, pero podemos ver. Yo les quiero desafiar y yo quiero animarles a usted. Jóvenes, yo les veo muchos jóvenes que están consagrados, que están dedicando en la obra de Dios. Tal vez nunca has sentido tu llamado. Tal vez nunca has descubierto cuál es tu llamado en tu vida. Tal vez estás congregando recién 2 meses, 3 meses. Pero pone primero a Dios. Señor, revélame en tiempo adecuado. En tu tiempo, no en el tiempo de mí. En tu tiempo. Sara esperó, aunque era anciano, el tiempo de Dios. Falló, pero él esperó el tiempo de Dios. Amén. Eso es importante en la vida, que nosotros podemos conocer a Jesús, pero también podemos permitir que el propósito de Dios se cumpla en el tiempo de Él, no en el tiempo mío.
Porque eso es muy importante. Un creyente debe saber y distinguir cuál es el tiempo de Dios y cuál no es tiempo de Dios. Vos puedes equivocar si tú haces con tu propia fuerza, con tu propio conocimiento. Puedes equivocar el llamado que tú tienes. Tal vez puedes pensar, creo que es mi llamado, yo puedo saber predicar ahora. Siento algo impulsado. Pero primero, déjame decirte, déjale preguntar a Dios, ¿es tu tiempo, Señor? ¿O estoy equivocado? Pregúntale a Dios, ¿ese es el tiempo adecuado? Muchas veces la Biblia utiliza tiempo propicio, palabras técnicas utiliza la Biblia. Pero para entender mucho mejor, ¿eso es tu tiempo, Señor? ¿Debo hacerlo? Ayúdame a poner en práctica. Ayúdame a hacerlo. Con ese texto a mí bastante me ayuda. Otra cosa, el propósito de Dios es también, en otro sentido, Él también que sabía también que iban a pedir ayuda a Jesús, porque era Dios. Y como era humano, también cansó, pero sabía lo que iba a suceder, sabía lo que iban a preguntar. Y sabía Jesús lo que iba a surgir preguntas entre los discípulos. Y otra cosa, si tú sabes tu llamado, si tú estás dirigiendo un coro, o si tú estás empezando a evangelizar a una persona, si estás contando el amor de Dios a otra persona, estás en el propósito de Dios, estás en el dentro del llamado de Dios, estás en el corazón de Dios. Cualquier cosa que sea, cualquier circunstancia que sea, grande o pequeño que sea, no te puede hacer separar del llamado de Dios. Porque Jesús sabía que sus seguidores en el futuro iban a ser grandes. Pero en el inicio comenzó de pequeño. Porque Jesús decía, arrepiéntense, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué decía? El reino de Dios ha comenzado en mí. Vengan a mí para que el reino de Dios siga expandiendo. No solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino que a otros lugares, a otras etnias, a otras tribus, a otras culturas. El reino de Dios no era para que quede en Israel, sino que para que surja más allá, para que avance, para que expande más allá. Entonces, eso es el propósito de Dios. Es que tú también, otro punto muy importante acá, lo que yo he aprendido, es tener una buena relación con Dios. Tener una buena relación con Dios. Primero pone a Dios en tu tiempo temprano. Primero, como Jesús así oraba temprano, buscaba, apartaba un lugar adecuado para conversar. No puedes venir acá a un templo para tener un buen lugar adecuado. Búscalo un lugar adecuado donde puedes sentar y hablar como un amigo con Jesús. Señor, ¿qué debo hacer hoy día? Ayúdame. Guíame, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién debo compartir tu palabra hoy? Por favor, Señor, revélame. Que no sea la voluntad mía. Jesús siempre pedía que Dios, el Padre, que sea primero en su vida. Jesús un día dijo, yo hago lo que el Padre hace. Yo no hago por mi propia cuenta, sino hago lo que hace el Padre. Y veo lo que el Padre hace y también hago en práctica. Entonces, muchas veces nosotros aparentamos. A veces yo aparento ser cristiano. Muchas veces oro, muchas veces arrodillo, muchas veces, pero no tengo una buena relación con Dios. Es muy diferente ser cristiano, pero tener una buena relación con Dios es distinto. Ser cristiano, nos identificamos como hijos de Dios, pero tener una relación es otra cosa, hermanos. Tener una relación íntima como Jesús tenía
es otra cosa. Quizás no tenemos iguales dones. Quizás un hermano tiene otra cosa, otro tiene un don de ánimo, tiene otro don de predicación, don de cantar, don de predicar y don de animar a las personas. Pero debemos esforzar a tener una relación con Dios. Lo más importante que sea tu relación con Dios. Que nadie haga efecto tu relación con Jesús. No permite las cosas que te pueden dañar tu relación con Jesús. Hay algunos jóvenes que están aquí sentados. Les animo, no permites que te dañe tu relación con Jesús. Nunca. No te dejes dominar por los deseos, porque yo paso y tengo experiencia, porque me sucede. No hablo por mi propia cuenta, sino que he vivido. Esfuercen, no permitan. Si surge alguna pregunta, si pasa alguna, acerca a Dios, Señor, ayúdame. Acerca a Dios, pregunta a Dios. Ponga a Dios primero en tu vida. Pero si tú dejas, a mí me gusta leer la Biblia, me gusta cantar, me gusta predicar. Bueno, mañana voy a pedir a Dios, hoy voy a hacer mis actividades. Bueno, poco a poco estás siendo desanimando. Poco a poco tu relación ya está siendo una separación. No es una relación genuina. No sé si me entienden eso. Tu relación no es una relación genuina. Muchas veces, yo a veces palabra utilizo, no es una relación como una amistad, sino que a veces damos la cara a Dios cuando no tenemos relación con Jesús. A eso quería mostrar Jesús en realidad, que no entendieron. Aunque caminaban con Jesús, aunque hablaban con Jesús, aunque oraban con Jesús, aunque veían los milagros, lo que hacían los ciegos, no entendían. A veces, yo estudio en un seminario, en una misión, a veces me cuesta entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. Quizás tú estarás pensando así, quizás estarás en duda. Dios, ¿qué tiene preparado para mí? Oro, pero no me revela. Pero déjame decirte, sé paciente. Dios en un lugar adecuado, un día muy especial te va a revelar. Entonces, sus discípulos asustados preguntaron, ¿por qué le obedecen hasta los mares y los vientos? Quizás estarás teniendo en tu relación una tormenta. No física, sino espiritual. Una tormenta, una caos que está desorden en tu vida. Déjame decirte, permite a Dios a ordenar tu relación con Dios. Lo más importante en tu vida. Debe ser tu prioridad tener una buena relación con Dios. Amén. Eso les quise compartir. Es una historia muy chica, muy bonita. A mí siempre me encanta esa historia porque en realidad hay una sola tema. Un cristiano debe ser prudente y debe mirar su prioridad. Debe ser el primero tener una buena relación con Dios. Tu prioridad es con Jesús, no con otras cosas. No mezcles las cosas de Dios. Primero tu prioridad. Primero a Dios, primero en cualquier cosa Dios. Pone primero. Cuando tú estás así, Dios mismo es tu escudo, Dios es tu fortaleza. Porque estás en el llamado, estás en el propósito de Dios, estás en el corazón de Dios. Porque tú estarás pensando, no me dejan predicar, tal vez tengo miedo, soy tímido. Yo también soy tímido. Pero yo pongo a Dios primero. Me cuesta hablar castellano, pero pongo a Dios primero. Me cuesta salir en público, pongo a Dios primero.
En cualquier sea, primero pone a Dios. En una actividad pone a Dios primero. Que sea tu prioridad poner a Dios primero en tu vida. En cualquier cosa que sea, jóvenes. Les animo mucho y les quiero animarles que tengan una buena relación con Dios. Muchas veces mucha juventud. En Perú hay bastantes jóvenes, pero a pesar de ser creyentes, de ser hijos de Dios, cuando crecen apartan. Porque no ponen su prioridad primero a Dios, la relación, sino a veces por otras cosas ponen su prioridad a otras cosas primero y después a Dios. Se mezclan. En cualquier sea que estés estudiando en una universidad, donde estés viajando en otro país, en cualquier sitio que sea tu prioridad, que sea tener una buena relación con Dios. Amén. Y no olvides tu llamado y el propósito de Dios para tu vida. No olvides, nunca olvides, jóvenes. Les animo, nunca olvides. Pide a Dios que te revele. Tal vez no te va a revelar hoy, mañana, pero va a demorar 5 años, 3 años, pero Dios ahora sí estás preparado. Ahora sí puedes hacer. Dios va a que surgen las bendiciones. No te preocupes por eso, sino que sea tu prioridad tener una buena relación con Dios. Porque muchas veces las misiones, a veces muchos jóvenes cuando algún público me dicen, quiero estudiar un profesor, acabo de comunicarme, digo, oye hermano, yo quiero dejar mi profesión. Yo no quiero ser más profesor, quiero ser un misionero, hermano. Ayúdame a ser misionero. Yo le dije, tienes que orar. No te puedo decir que hay oportunidad, sino que tienes que orar tú. Primero pone a Dios. Que no seas convencido con tu propio deseo o con tu propio ánimo, sino que pregunta a Dios primero. ¿Quieres ser misionero? Y le digo, sí, hermano, yo quiero ir en otras etnias. No, ni lleva 2 semanas, sino hace 3 días o 2 días. Me envió un mensaje. Hermano, si hay oportunidad, por favor, ayúdame a entrar en las misiones. Y le dije, espera, hermano. Todavía no hay escuelas, todavía no abrimos escuelas. Todavía estamos en estudios. Falta clausurar. Pero pregunta a Dios primero, yo le digo. Amén, hermanos. Que sea tu llamado o que sea que tengas un ministerio o que estés empezando a enseñar a jóvenes o que estés haciendo un culto pequeño con los niños, primero mira tu prioridad con Dios, tu relación. Amén, hermanos. Eso les quise compartir en esta noche. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, que Dios les ayude a ustedes también a poner en práctica. Y también oren por mí, porque yo vengo de una familia no creyente. Mi papá no es cristiano, mi mamá no es cristiana, mi hermano no es cristiano. Bueno, yo conocí solo yo. Y mi papá nunca dice, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando para Dios? ¿O cómo estás vos tú? ¿Estás alegre? ¿Qué te falta? Nada. Pero yo siempre pongo a prioridad primero a Dios. Aunque esté necesitado, yo pongo siempre a Dios. Aunque puedo llorar, pero no digo, siempre me pregunta, ¿cómo estás, hijo? Yo digo, bien, papá, bien. Y no te puedo decir que necesito, tú conoces mi necesidad, pero no te puedo explicar tanto, porque te entiendo, porque yo comprendo que no tiene dinero y que no tiene cómo ayudarme, y también no es cristiano. Entonces yo digo, yo te entiendo, te comprendo y yo soy tu hijo, tengo que obedecerte. Pero mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, estoy muy emocionado y estoy totalmente agradecido con Dios y con ustedes. No sé cómo agradecerles. Bueno, si yo estaría andando con mi propio dinero o con mi propia fuerza, no sé, estaría fuera en calle, no sé dónde estaría. Pero es el llamado de Dios.
Es el propósito de Dios. Muy grande, hermanos. Yo agradezco a Dios. Muy grande es. Yo cuando veo cómo aman a Dios, yo miro a las personas cómo aman a Dios. Y yo miro, wow, hermano. Wow, Jesús. Wow, Dios. Nunca pensé que me ibas a mostrar a esas personas que tanto aman a Dios, que tanto conocen a Dios. Y siempre pido a Dios que sus prioridades que sean primero con relación con Dios. Es muy grande lo que Dios hace, hermanos. Es cuando alguien me decía, a mí me gusta predicar, a mí me gusta evangelizar, un misionero me decía, me gusta andar en las etnias. Bonito hablan, hermanos, sobre las misiones, bonitos hablan a veces. Te quieren animar, vamos a estudiar en las misiones, así vamos a ir en otra cultura, en otro país, vamos a predicar. Pero no conocen, de verdad. Hermana conoce cómo es, ella entiende. ¿Cuál sacrificio es obedecer la voz de Dios? Es dejar el propio yo. Yo mando, yo hago cuando quiero, no, sino que cuando Dios quiere. Hermanos, les quise compartir esto y bueno, les quiero animar mucho y les amo mucho a ustedes. Somos hermanos en Cristo, que Dios multiplique el ministerio, que Dios le bendiga a esta iglesia, que Dios le dé fuerza a los chicos y que sigan evangelizando. Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia. Dios puede hacer grandes cosas que usted no puede ver, que no esperas. Dios te puede sorprender. Es así Dios. Yo siempre veo el mano de Dios, no mano de persona. No encontré ninguna ayuda, no encontré otra cosa hasta que me ayuda misionero, sino que yo encontré el mano de Dios. Ese es el llamado de Dios. Cuando tú dejas que el llamado de Dios, que sea primero con Dios, vas a ver el mano de Dios. Aunque no hay dinero, aunque tu padre no sea cristiano, aunque no te ayude en la iglesia, pero vas a ver el mano de Dios en las personas actuando como ustedes. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.